Vamos a abrir nuestra Biblia en Isaías 9. ¿Ya tienen Isaías 9? Vamos al versículo 1. Les voy a estar leyendo esta versión que es la de Dios habla hoy. Me gusta mucho a mí esta versión para compartir de la palabra. Y vamos a estar leyendo. ¿Cuántos quieren recibir hoy del Señor? A ver, los que quieren recibir hoy del Señor, pónganse de pie. Pónganse de pie y alce sus manos. Y con sus propias palabras, dígale al Señor: Padre, yo quiero recibir hoy de tu palabra. Yo quiero, Señor, que tú me hables. Yo quiero que tú me redargullas, que tú me transformes. No quiero, Señor, que sea una palabra más. Quiero que tú seas hablado. Y tú pídeselo ahí al Señor. Él es tu Padre. Pídele ahí a papá. Pídele ahí a papá lo que necesitas. A lo mejor vienes cargado. A lo mejor vienes cansado. A lo mejor vienes deprimido. A lo mejor vienes medio apático por lo que te ha estado pasando. El Señor sí lo sabe. Dile al Señor que hoy quieres que sane tus heridas. Dile al Señor que hoy quieres recibir más de Él. Tú ponte ahí en oración con el Señor. Empieza a pedir. Dice la palabra: clama a mí, dice Jeremías. Clama a mí y yo te responderé. Empieza a clamarle tú ahí a papá. Sí, Señor. Ponemos, Padre, este tiempo en tus manos para que tú nos hables, Señor. Aquí estamos, Señor, alzando nuestras manos en actitud de rendición, Señor, pidiéndote que tú seas el que nos hables, el que tú seas el que nos transformes. No queremos, Señor, que sea una palabra más, que solamente, Señor, quede ahí en un papel, sino que quede impactado, Señor, en nuestro corazón, que quede impactado en nuestra mente, porque queremos poner en obra, Señor. Queremos poner en obra lo que tú el día de hoy quieres hablarnos. Hoy, Señor, es nuestro primer culto, Señor, de este 2015. Y queremos que en este año las cosas sean diferentes. Seas tú impactándonos, seas tú hablando, seas tú transformando, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor. Amén. Pueden tomar asiento. Dice la palabra del Señor. Isaías 9. Dice el versículo 1. Al principio, ¿Dios qué? ¿Dios qué dice? Aquí está escrito. Isaías 9:1. A ver, uno más para acá. A ver, este mal. Pero ahí, ¿vale? Sí, ya sé por qué. Es que en esta versión se come un poquito del versículo del capítulo 8. Dice: y el oprimido no podrá escapar. Dice, después del punto, al principio, muchas gracias. Al principio Dios humilló ¿a quién? A Galilea. ¿Qué hizo Dios?
humilló a Galilea, tierra de Zabulón y de Neftalí, región vecina a los paganos, que se extiende desde el otro lado del Jordán hasta la orilla del mar. Pero después, ¿qué pasó? Mucho honor. Empieza hablando la Biblia que Dios, no el diablo. ¿Quién? Dios, ¿qué hizo con Galilea? ¿Qué hizo con su pueblo? Los humilló. Al principio Dios humilló a Galilea. ¿Y luego qué pasó? Al final de este versículo, ¿qué dice? Después le concedió mucho honor. Aquí vemos en la palabra que Dios permitió que Galilea fuera maltratada, que Galilea fuera despreciada. Galilea estaba dentro era parte del pueblo de Dios. ¿Cuántos de aquí son pueblo de Dios? Levanten los manos los que son pueblo. Dice aquí la Biblia que Dios permitió. ¿Por qué lo permitió? ¿Qué pasaba con Galilea? Está ahí el mapa de... Okay. Vamos a ver Galilea. ¿Ok? Esta parte que está café, esa es Galilea. ¿Ok? Dice la palabra de Dios que estaba, lo que acabamos de leer en el versículo 1, dice que era tierra de Zabulón y de Neftalí. Era región vecina a los paganos, o sea, Galilea estaba en frontera con ciudades paganas, ¿ok? No digamos, no estaban en el centro, no estaban en medio, no todo lo que estaba alrededor de Galilea creían en Dios, sino estaban en la frontera de pueblos paganos. ¿Por qué despreciaban a Galilea? ¿Por qué, a pesar de que era el pueblo de Dios, por qué despreciaban esta parte a los galileos? A pesar de que, repito, que era un pueblo, porque como estaban en la orilla de la ciudad y colindaban con pueblos paganos, tenían muchas costumbres paganas. Se habían dejado contaminar. En vez de que ellos transformaran el ambiente donde estaban, ellos se habían dejado contaminar por estas ciudades paganas. Esta ciudad de Galilea, dice la palabra de Dios que Dios la humilló. ¿Qué pasaba en Galilea? ¿Por qué dice la Biblia que Dios la humilló? Porque Galilea era un pueblo donde ahí era de lo peorcito. Porque ahí solamente había gente, gente que no tenía preparación, gente inculta, gente que no sabía un buen oficio, eran los más pobres, era la gente que habían despreciado. Sí era pueblo de Dios, pero estaban en la orillita, eran los apestados. ¿Me doy a entender? ¿Sí? Y repito, ¿por qué eran así? Porque se habían dejado contaminar por esta frontera. ¿Ok? Era lo que dice la Biblia en el versículo 1 de Isaías 9, que era región vecina a los paganos. ¿Ok? Entonces, repito, era una ciudad donde se habían dejado contaminar. De hecho, pongamos de un ejemplo, no sé cuántos de ustedes han ido a la frontera, ya sea a Tijuana, a la frontera norte o a la frontera sur. ¿Alguien ha ido a la frontera? Pregunto, ¿es igual que lo que pasa en el centro? De hecho, son gente a veces sin identidad, ¿no? Gente que no son ni mexicanos, sobre todo en la parte del norte, pero tampoco son gringos, ¿no? Quieren vivir una cultura gringa, se dejan contaminar por los gringos, llamémoslo así, por la cultura, pero al fin y al cabo son mexicanos. Si tú ves a Tijuana, a toda lo que es la frontera, a Laredo y todo, pues no, ni parece que estás en México. O aquellos que han ido sabrán de lo que hablo, ¿sí o no? O aquellos que han ido a la otra parte de la frontera sur, ¿no? También ni siquiera parece que estás en México, parece más que estás del lado de Centroamérica, ¿no? ¿Cómo se llaman? ¿Los maratruchas o cómo? Salvatruchas, esos. ¿Ok? Lo mismo pasaba con Galilea. Repito, estaban en frontera. ¿Ok? Y repito, todo el pueblo criticaba a los galileos. ¿Por qué los criticaban? Repito, porque tenían mucha influencia por el mundo pagano. ¿Ok?
tenían ciertas costumbres, ciertas modas, la forma de pensar de ellos no era a la del pueblo de Dios, sino una mezcolanza. Pregúntome yo, no, a ver, les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes festejaron Navidad? Levante su mano. Que pusieron su arbolito y celebraron ahí el 24. Levante su mano sin pena. Yo lo hice. Pregunto, ¿cuántos de ustedes no fueron criticados? No, que el árbol es del diablo, no, que cómo es posible que tú te llamas hijo de Dios, hagas esas costumbres. ¿Y cuántos de ustedes no celebraron el Año Nuevo? Levante la mano los que celebraron el Año Nuevo. ¿Cuántos de ustedes no fueron criticados? O nada más yo. Híjole, ups. ¿Por qué? Porque dicen que son costumbres paganas, que aquel que es amigo del mundo. Pero a mí me da mucha risa ese tipo de comentarios porque dicen, que estamos siguiendo tradiciones paganas, pero ellos sí celebran cumpleaños. A ser bien bíblico celebrar un cumpleaños, ¿no? A estar ahí en la Biblia, celebra los cumpleaños. Pero bueno, ¿a qué voy? A que era un pueblo criticado, era un pueblo menospreciado, era un pueblo en la cual era de lo peor. ¿Pero por qué era de lo peor? ¿Alguien sabe? ¿Por qué era despreciado? Porque Dios lo permitió. Mucha gente diría, ¡ay, fue el diablo! ¡Ay, es que el diablo ya la trae contra mí! Aquí la Biblia es muy clara, dice, al principio Dios humilló a Galilea. Debemos de recordar que nada pasa si no Dios lo permite. ¿Cuántas veces nos hemos puesto a reprender al diablo? Y fue la voluntad de Dios que ahí estuviera. ¿No me creen? Lean Job. ¿No fue la voluntad de Dios que el diablo estuviera en su vida? Y por más que Job se pudo haber hecho guerra espiritual y ponerse en la ayuda, era la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque algo Dios quería cambiar en Job. ¿Y lo cambió? Sí. Saúl no era atormentado en las noches. ¿No Dios había permitido que a Saúl lo atormentara? Pregunta, ¿y Saúl cambió? No. ¿No le dice Jesús a Pedro que le pidieron su vida para azotarla? ¿No el diablo vino a tentar a Jesús? Pero a veces no aprendemos a discernir. Le echamos toda la culpa al diablo y no sabemos que es un propósito de Dios para cambiar nuestras vidas. Y lo mismo pasó con Galilea. Galilea, Dios la humilló. ¿Ok? Porque algo Dios quería hacer en este pueblo. Ahora pregunto, ahora te digo, porque estamos hablando de algo que Dios va a hacer en este año. Muchos de ustedes, y si no yo creo que el 98%, se han sentido galileos, se han sentido despreciados, se han sentido humillados. ¿En dónde? A lo mejor en casa, a lo mejor en su iglesia, a lo mejor en el trabajo. Si es que el pastor no valora lo que yo hago y me siento despreciado, es que donde quiera que vaya nada más me están atacando. Es que ahora que fui con mi familia, me menospreciaron porque era cristiano, se burlaron de mí. ¿Cuántos de ustedes no se han sentido galileos, a lo mejor en el área económica? A lo mejor se han sentido galileos en el matrimonio. No doy una. A lo mejor se han sentido galileos en su vida espiritual. Muchos se han sentido galileos en su salud. Pero déjame decirte por qué. Porque Dios lo permitió. Y empezamos a dar patadas ahí de ahogado, sin saber, que Dios ha permitido esto. Pero después, terminando el versículo 1, dice, pero después de que fue humillado Galilea, después de que fue despreciado, después de que la gente lo hacía a un lado, ¿qué hizo Dios con Galilea? Dios le concedió mucho honor. A ver, levántese todas las mujeres.
¿Tú crees, mujer, que Dios no sabe que te sientes humillada por tu esposo? ¿Crees que Dios no sabe que te sientes despreciada por los golpes que te ha dado tu esposo? ¿Tú crees que Dios no sabe todas las veces que tu esposo te ha maltratado, que tus hijos te han dicho de cosas? ¿Tú crees que Dios no lo sabe? Pero déjame decirte esto, Dios lo permitió por un motivo. ¿Tú crees que Dios no sabe las veces que tus autoridades, inclusive espirituales, te han humillado, te han pisoteado? Dios lo sabe y Dios lo ha permitido. ¿Tú crees que Dios no sabe las veces que papá, en vez de darte un abrazo, te dio maldiciones? ¿Y por qué hablo de las mujeres? Porque las mujeres son las que más maltrato tienen de parte del varón. Y les voy a decir una cosa. La palabra de Dios dice a la mujer, sujétate a tu esposo, ¿no? ¿Sí o no? ¿No lo dice? Sujétate a tu esposo, ¿por qué? Porque él es, ¿qué? La cabeza. ¿Y qué orden le da Dios al esposo? Ámala. Pero desgraciadamente, entre los varones hay mucho machista. Y agarran y le dicen a su mujer, sujétate. La Biblia dice que te sujetes. Pregunto, ¿esa orden a quién se la dio? ¿A la mujer o al hombre? A la mujer. ¿Por qué el hombre tiene que sujetar si la orden de Dios no fue sujeta a tu esposa? La orden de parte de Dios fue ama a tu esposa. Tu función es amarla. Ay, como no te sujetas, ¡pum! Le das una cachetada. Como no te sujetas, ¡pum! Te doy una patada. Como no te sujetas y me avergüenzas delante de todos, tómala y la maldices. Pregunta, mujer, ¿tú crees que Dios no lo sabe? Pero traigo buenas noticias para ti. Ya pasó el tiempo de que seas Galilea, de que te sientas Galilea. ¿Ok? Porque después de que Dios permitió que te humillaran, ahora Dios le plació darte mucho honor. Dios ha escuchado todas esas lágrimas. Dios te ha visto. Pero ya pasó este tiempo, mujer. Ahora, puedes tomar asiento. Varones, ¿tú crees que Dios no sabe las veces que has maltratado a tu mujer? ¿Para qué te dio Dios a tu mujer? ¿Para que la humillaras? ¿Para que la denigraras? ¿Para que te sientas el macho mexicano y las aplastes? No, Dios te dio a tu esposa para que la ames. No dijeron amén los varones, se la perdieron. A ver, Dios te dio a tu esposa para que la ames. Si no se quiere sujetar, escucha esto, si no se quiere sujetar a tu esposa, es porque no ha visto ejemplo en ti, porque tú no te sujetas a Cristo. Tú no puedes demandar algo que no has dado. Sujétate a Cristo y tu mujer se va a sujetar. Gloria a Dios por sus pocos amenes en varones. Abraza ahí a tu esposita, dale un abrazo y pídele perdón. Así como fuiste muy macho para pegarle, ahora sé lo suficiente hombre para darle un beso y pedirle perdón. Amén. Ahora, sigamos. Muchos de los que están aquí se sienten, repito, Galileos, se sienten abandonados por Dios. Dicen, es que mis oraciones Dios no las escucha. Es que Dios, yo creo que yo nací para que Dios me diera la espalda. Porque oro, porque ayuno, porque me meto con Dios, porque sirvo en la iglesia y no pasa nada. Parece que Dios ya me hizo a un lado. ¿Cuántos nos han sentido? No levanten su mano, pero creo que muchos nos hemos sentido así en algún momento. ¿Por qué? ¿Por qué te has sentido así? Porque tú piensas que mereces una posición mejor económicamente. Dices, ¿de qué me sirvió estar preparando, estar estudiando? ¿De qué me sirvió estar sirviendo si no tengo las cosas económicas que necesitaría tener? Porque ni siquiera vivo en la colonia que quisiera estar, porque ni siquiera tengo la casa que necesito tener. Es más,
porque ni casa tengo. Apenas me alcanzó para comprar un coche y ya se desvieló, ya me lo robaron, ya le pasó algo. Apenas me alcanzó para comprar una casa y ya debo la hipoteca, ya debo esto y siento que no estoy en la posición que necesito. O si no, muchos. Yo creo que el pastor o la pastora o el apóstol no me valora lo que es. Yo debería estar en otra posición espiritual, yo debería ser líder en vez de tal persona, yo debería ser el líder de la alabanza, yo debería ser, no sé, tener un grupo discipular, pero el pastor seguro tiene consentidos, porque siempre son los mismos y a mí siempre me desprecian. Repito, muchos nos sentimos galileos en áreas de nuestra vida. Es que a este sí le dan todo y a mí ni siquiera me dan un gracias por lo que hago. No saben lo temprano que me tengo que levantar para venir a hacer las cosas del servicio y ni siquiera ni un chocolate me han disparado, ni las gracias. ¿Cuántos no nos hemos sentido así? Creo que la mayoría, ¿no? Porque entonces, si no fuera así, Dios no hubiera puesto este mensaje, ¿no? Y este mensaje es para ti y para mí. Por eso estamos aquí sentados escuchándolo. Porque nos hemos sentido menos, nos hemos sentido despreciados. A lo mejor, varón, a lo mejor tú te has sentido despreciado por tu esposa, porque no se sujeta, porque no te ama, porque llegas bien cansado del trabajo y en vez de que llegue ahí con tu cena, llega a decir, ya ves, mira, tu hijo hizo esto, tu hija hizo esto, y me pasó así el trabajo. Vengo del trabajo, puras quejas. Y llego a mi casa, puras quejas. En vez de llegar a mi casa, mi amorcito, ¿cómo te fue, chiquito, mi amor? Ay, chiquito, a ver, te pongo tus pantuflas, a ver, mi gordito. ¿Cuántas mujeres le hablan así a sus esposos? ¿Y por qué no? Gloria a Dios por los que levantaron la mano. Y las que no, ¿por qué no? ¿Qué te hace menos mujer? Recordemos un principio bíblico. Lo que el hombre sembrare, eso recoge. Tú quieres que tu esposo, que tu esposa, que tus hijos te traten bien, trátalos bien. Háblales en amor, háblales con respeto. Dice la palabra que para todo hay tiempo. Va a haber tiempo en la cual, mujer, te desahogues y le digas a tu esposo, oye, es que no me parece esto. Pero antes de hablar, ¿lo oraste? Porque vas con la espada sobre todo. En vez de decir, Señor, yo traigo esto y necesito hablarlo, pero que sea tu tiempo, Señor, para que sea de edificación. Pero creo que la mayoría de nosotros nos dejamos llevar por la emoción. Y repito, muchos de aquí nos hemos sentido galileos por muchas áreas de tu vida. Repito, ya sea emocional, ya sea económica. Muchos de nosotros nos sentimos galileos porque Dios nos sanó de algo. Pero si Dios ya me sanó, ¿por qué sigo recayendo en esta enfermedad? Porque si Dios ya me sanó de esto, ¿por qué otra vez me vuelven los ataques? Vuelven los principios de este ataque y me siento como que Dios no me escucha. Repito, ¿por qué pasó? Porque Dios lo permitió. Dile esto a tu hermano. Dios lo ha permitido. Dios ha permitido que pases por esta actitud de Galileo. ¿Por qué? Porque si Dios ha permitido que pases por esto de sentirte Galileo, es porque viene mucha honra hacia tu vida. Ahora, no estoy hablando de algo emocional, ¿no? Como en muchas iglesias, desgraciadamente, ya se maneja todo muy emocional, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque en el momento que Jesucristo dijo, consumado es, todas las promesas, escucha esto, todas las promesas del Antiguo Testamento, de los profetas, de la ley, todas las promesas están en tu vida. Todavía no nacías, pero las promesas ya estaban en tu vida. Esas, aunque tú todavía no las hayas visto, ya están en tu vida. Debemos entender algo. Dios
y ahorita vamos a tocar ese punto, Dios no se maneja en el tiempo que nos manejamos nosotros. El tiempo que nos manejamos nosotros es el tiempo cronos. Y en el tiempo cronos hay un pasado, un presente y un futuro, ¿no? ¿Sí o no? Pero las promesas de Dios, el tiempo de Dios, es el tiempo kairos. Y el tiempo kairos es presente, presente, presente y presente. Siempre es presente. Por eso la palabra dice, y al rato lo vamos a leer, que es el Padre eterno. Entonces las promesas, tú lees la Biblia y lees una promesa, es para hoy. Pero si cierras la Biblia y la lees dentro de 15 días, esa promesa sigue actual y sigue siendo para ti hoy. Ahora, si yo te estoy diciendo esto, de parte de Dios, por eso, porque está escrito, no es algo que me haya sacado de la manga, o veniste, en vez de la iglesia, veniste a los optimistas, ¿no? Para levantarte el ánimo. No. Vengo de parte de tu Padre a recordarte algo que ya está escrito. Y decirte, viene el tiempo de la honra. ¿Ok? Viene el tiempo de que seas levantado. El Señor ya te vio levantado. Porque Él vive un tiempo presente. Y Él ve a Claudia, ve a Manuel, dice, están bien, yo los veo pastoreando, yo los veo lidereando, yo los veo reinando. Y va a tu pasado y te recuerda, oye, yo te veo en la honra. No te has visto tú, pero yo ya te vi. Porque es el tiempo que yo manejo, porque yo ya lo hice, porque consumado fue. ¿Vamos bien? Ahora, vemos dos extremos. El tiempo, y aquí está. Dios permitió dos cosas. Uno, que Galilea fuera despreciada, que fuera humillada. Pero también vemos que Dios mismo, porque nada se mueve en esta vida, si Dios no lo permite, eso nos debe quedar muy claro. Por eso dice la Biblia que los que amamos a Dios, todas las cosas son para bien. ¡Ay, que entonces es bien! Que no tenga dinero, Dios lo permitió por algo. Entonces está bien que me estén despreciando y humillando, Dios lo permitió por algo. Entonces está bien que esté endeudado deba hasta las uñas del dedo gordo, Dios lo permitió por algo. Porque ahora el plan de Dios ya no es que seas humillado ni despreciado, sino que te dé y conceda mucho honor. Aquí están los extremos. Ahora pregunto, ¿cómo es que Dios hizo que un pueblo que estaba humillado, porque siguió siendo la frontera, siguió estando en la frontera, siguió estando con las tradiciones de los paganos, ¿cómo es que pasaron de ser lo peor, de ser humillados, a estar en un grado de honor? Y es lo que vamos a ver hoy. Porque esto es lo que tienes que hacer tú hoy en tu vida, a partir del día de hoy. Vas a escribir en tu hoja 10 cosas en la cual te sientas Galileo. 10 áreas que han pasado en tu vida en la cual te sientas Galileo. Ahora, no te acabes la hoja porque vas a apuntar varias cosas. Solo que el hermano Daniel haya sobrado más hojitas, creo que no, ¿ah? Sí, bueno. Si necesitas más hojas, ahí está nuestro hermano Daniel. Pero apunta 10 áreas en tu vida. Ahora, repito, cosas que te han estado pasando. A lo mejor puedes decir por fe. No, yo por fe no tengo nada. Claro que sí. Porque Dios te está perfeccionando. Porque Dios sabe y te ha dejado que pases por el desierto. Dios ha permitido que pases por pruebas. Por eso les decía, ¿tú crees que Dios no lo sabe? Y ahorita no es para que hables por fe. 10 cosas, apunta ahí en tu hoja, 10 cosas que te hayas sentido por Galileo, como Galileo, a lo mejor en tu trabajo. La semana nuestro hermano Claudio nos estuvo poniendo que oráramos por él, por lo que estaba pasando en su trabajo, ¿no? Y por eso te decía, no te preocupes, brother. Estabas en el área 1 y en el área 2, el área 2
donde Dios te dará mucha honra. Entonces no importa lo que pase en tu trabajo, tú tranquilo. Entonces apunta ahí, repito todos, 10 áreas en la cual te hayas sentido Galileo. A lo mejor te sientes Galileo en tu iglesia, a lo mejor te sientes Galileo en tu servicio, a lo mejor te sientes Galileo en tu salud. Es que por más que oran por mí, esta parte de mi cuerpo, a pesar de que Dios ya me sanó, me sigue molestando. A pesar de que yo he renunciado a esto, me sigue molestando porque cada vez que me tocan esta herida, ¡uf! Ok, 10 áreas donde te hayas sentido en este año que pasó, o a lo mejor en todo tu pasado te hayas sentido Galileo. Ahora, no se preocupe, no me la van a entregar. No, ni nombre le pongo, no quiero que el pastor se entere. No te preocupes, no es para entregar. ¿Ya? A decir 10, yo tengo como 50, hermano. Ya me acabé la hoja. Pero no importa, Dios tiene buenas noticias. ¿Ya? Dice el versículo 2. Versículo 2, ahí mismo de Isaías 9, dice la palabra. El pueblo, ¿cuántos de aquí son pueblo? Levante la mano los que son pueblo de Dios. La palabra lo dice, son pueblo, somos pueblo, pueblo adquirido por Dios, nación santa, ¿no? Entonces, si estás así como que, sí seré pueblo, es que yo ayer hubieran visto lo que hice. Tú eres pueblo, por gracia de Dios, no por obras. Dice la Biblia en el versículo 2, el pueblo que andaba en la oscuridad, ¿qué pasó? Vio gran luz. No dice, el pueblo que andaba, ¿en qué tiempo está este verbo? Pasado. El pueblo que andaba en oscuridad, vio el verbo ver, ¿en qué está? Presente, ¿no? Presente continuo, ¿sí? ¿Vio qué? Gran luz. Esas áreas que apuntaste, que has estado, te has sentido como Galileo, que han estado en la oscuridad, hoy, no mañana, van a ver gran luz. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice y la Biblia no miente. El pueblo que andaba en oscuridad, no dice la Biblia, verá, ¿o sí? Vio una gran luz. Una luz ha brillado. ¿Para quiénes? Para los que vivían pasado en tinieblas. Por eso te puse a escribir 10 cosas en las que te has sentido Galileo, porque eso quedó en el pasado en el nombre de Jesús. Porque eso, estabas en oscuridad, estabas en tinieblas, pero hoy, dice el Señor, hoy vas a ver gran luz. Una luz en tu vida ha brillado. Si te habías sentido mal en tu salud, olvídalo. Olvida esa enfermedad. Olvida por aquello que has pasado. Si tú lo crees, hoy verás gran luz. Ahora, repito, ¿cómo pasaron los galileos de esto? ¿Para quiénes vino el Señor? Para este pueblo que estaba en oscuridad. Para los galileos. Tanto así que Jesús, ¿qué era? Galileo. Pero era de lo peor. ¿Cómo es posible que fuera Galileo? Porque este pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Fue pasado de la humillación a la exaltación. Tanto así que Dios, que Cristo,
fue Galileo. Ahora, Dios no vino, Jesucristo no vino por los ricos, no vino por los que estaban bien, no vino ¿por quién? Por este pueblo humillado. Por eso, repito, tú te has sentido Galileo, y si tú te has sentido Galileo, hoy viene una gran luz hacia tu vida. ¿Vamos bien? Dice la Biblia, entonces, el pueblo que estaba en la oscuridad, o sea, aquellos que se han sentido menos. ¿Cuántos de nosotros no nos han estado atacando? Nuestros familiares, nuestra mamá, la misma televisión, nuestros padres. Eres un tonto, eres un fracasado, ya vas a la iglesia, te lavaron el cerebro, te la quieres pasar en la iglesia en vez de que trabajes. ¿Cuántos dados no han venido a nuestra mente? Ya dejas la iglesia, o hasta nos ha puesto o tu iglesia o yo, decídelo. O Cristo o yo. Y hasta nos dicen, porque no puedes servir a dos señores. Ay, qué bíblico, ¿verdad? Dios lo ha visto, Dios lo sabe. Por eso, repito, dice la Biblia, el pueblo que estaba en oscuridad, ¿qué pasó? Vio gran luz. ¿Quién es la luz? Cristo. Cristo vino a tu vida. Cristo vino a hacer la luz en tu vida. No necesitas dar 20 vueltas, no necesitas hacer una guerra espiritual, no necesitas meterte 80 días en ayuno. Ojo, que no se malentienda. Lo que tú necesitas es a Cristo en tu vida. Te voy a poner un ejemplo. Dice la Biblia que aquel que no naciere de nuevo, ¿no podrá qué? Pregunto, ¿los apóstoles hacían milagros? ¿Qué pasó? Sí, los apóstoles sanaban gente. Los apóstoles predicaban. Pregunto, ¿los apóstoles habían nacido de nuevo? ¿Cuándo nacieron de nuevo? Hasta que Cristo dijo, consumado es. Pero ellos hacían. Ellos levantaban. Ellos hacían muchos milagros. Pero no habían nacido de nuevo. Por eso la Biblia dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Señor, es que en tu nombre echamos fuera demonios. Y decimos, sí, pero no te conozco. Los apóstoles lo hacían, pero dice la Biblia muy claro que aquel que no naciere de nuevo. En ese momento los apóstoles no habían nacido de nuevo. ¿Cuándo nacieron de nuevo? Jesucristo muere, resucita tanto así que no había nacido de nuevo, que Pedro, ¿qué hizo? ¿No se regresó al mundo? ¿Cuál era su mundo? Ser pescador. Dios lo sacó de ahí y se regresó. Y tanto así no había nacido de nuevo que Cristo se puso frente de él y no lo reconoció. Tanto tiempo estuvo con él y no lo reconoció. ¿Cuántos de nosotros decimos que estamos con Cristo y no lo reconocemos? Por eso nos sentimos tristes, por eso abrimos puertas, por eso nos sentimos que no vale nada, que no valemos nada, que nada más Dios nos trajo para sufrir, porque Cristo se nos ha presentado y no lo reconocemos. Por eso repito, lo que necesitamos y esta luz que dice la Biblia, que dice Isaías, es Cristo, no una religión. Lo que necesitamos es a Cristo. ¿Vamos bien? Versículo 3. ¿Cómo fue, repito, que llegó el pueblo galileo de ser lo peor a ser exaltado? Dice, empezamos con el versículo 3. Primer punto, ya lo vimos. ¿Necesitan a quién? A Cristo. ¿Tú quieres pasar de la humillación a la exaltación? Yo creo que todos. Nos apunta ahí, lo primero que necesitas es a Cristo. Ay, pero yo no tengo porque yo sirvo. Repito, los apóstoles hacían lo mismo, mayores cosas y no tenían a Cristo todavía. ¿Me doy a entender? Segundo, dice el versículo 3. Señor, has traído una ¿qué? Una gran alegría. Muy grande que es. Es el gozo.
Todos se alegran delante de ti como en tiempo de cosecha. Ojo, no dice que están en tiempo de cosecha, que se gozan, ¿cómo? Como en tiempo de cosecha, como se alegra los que reparten grandes riquezas. Vuelvo a repetir, Señor, has traído una gran alegría. ¿Por qué has traído una gran alegría? Primeramente porque Cristo está en mí. ¿Ok? Ahora, repito, dice, todos se alegran delante de ti como en tiempo de cosecha. Repito, no estaban en tiempo de cosecha. Yo me siento como si estuviera en tiempo de cosecha. Por eso tengo gran gozo. ¿A qué voy? A que no importa lo que te esté pasando, tú debes de pensar y actuar como si estuvieras en tiempo de abundancia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque para allá vas. Dios te está preparando. Hace como 4 meses, no, cierto, ya pasó un año. Hace como un año me sentía todo triste, todo melancólico. ¿No se acuerdan que la iglesia ya estaba llena? Y que de repente, pum, se empezó a vaciar, y con trabajos juntábamos 2 filas, 3 filas. Y ya venía el aniversario, pues digo que hace un año. Y yo decía, ¿y qué voy a celebrar este año? Si en vez de victorias, puras derrotas. Hasta que recuerdo que Dios utilizó una persona y me dijo, mira, está bien que te sientes así, pero llora a Dios, no le llores a los demás, que los demás no se den cuenta, porque lo que tú tienes que mostrar es gozo. Dale gracias a Dios por lo que estás pasando. Que el mundo no vea, que la gente no vea, que viene todo, ay, es que se fue la gente, ay, es que... No tienes que expresarle eso a la gente. Tú debes demostrar gran gozo, como si estuvieras en tiempo de cosecha. Y gloria a Dios por esta palabra de Dios. Hasta recuerdo que vino una palabra, y se los digo porque me tocó, de nuestro hermano Álvaro Alonso. ¿Quién sabe cómo me vio? Que voltea y me dice, ¿por qué te entristeces por los que se fueron? Gózate con los que nos quedamos. Al piso. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a cuando está el tiempo de prueba, ponernos a nuestra carita. Hermano, ¿cómo está? En prueba, hermano. ¿Cómo estás? En el desierto, hermano, pero confío en que voy a salir. El objetivo del desierto, el objetivo de la prueba no es matarte. ¿Ok? Nunca el objetivo del desierto va a ser matarte, sino que llegues al reposo del Señor. Ese es el objetivo. Entonces, que te duele, no sé qué te duele, gózate. Te lo digo porque yo lo he experimentado. Yo sufría lumbalgia. Digo sufría porque gracias a Dios yo no la sufro. Me daba y me tumbaba en la cama, pero decía, yo el domingo no falto. ¿Y cómo es posible que vas a faltar? Y hasta me ponía el bajo y a tocar y a danzar. ¿Cómo? Si está en contra. Pero el desierto no me va a matar. La lumbalgia no me va a matar. El diablo quiere robarme. Pero yo vengo al reposo del Señor. Amén. Entonces, ¿cuál es el segundo punto para llegar de la deshonra, de la humillación a la honra como el Galileo? 1, Cristo. ¿Ok? Ten a Cristo en tu vida, en tu mente, en tu ser, en todo. Habla como Cristo, piensa como Cristo, actúa como Cristo. Es más, escribe en tu face como Cristo. Porque digo, tu face debe ser para predicar la palabra, ¿no? Dice la Biblia, de la abundancia del corazón habla la boca. Y la traducción actual es de la abundancia del corazón habla tu face. Es que hoy me siento muy triste, decepcionada por el mundo. Si la palabra lo dice, maldito aquel que confía en el hombre. Porque pones tu mirada en el hombre si sabes que todo hombre te va a fallar.
o tu mirada en Cristo, que nunca te va a fallar. Entonces, primer punto, alégrate, gózate. ¿Por qué te vas a alegrar? ¿Por qué te vas a gozar? Porque Él vino a darte vida en todas las áreas de tu vida. Porque el pueblo que estaba en la oscuridad vio gran luz. Y esa luz solamente se da cuando tienes a Cristo. Amén. Entonces, primer punto, para llegar de la humillación a la exaltación, de la deshonra a la honra, que Cristo sea el que gobierne, que Cristo entre a tu vida. Segundo, alégrate, gózate. No importa lo que estés pasando, hermano, tú gózate, demuestra gozo en tu cara. Que te duele, no importa que te duela, gózate. Que no tienes dinero, gózate. Repito, no tiene el mundo por qué enterarse que estás pasando por una prueba. El mundo se debe enterar que hay una esperanza que se llama Jesucristo. ¿Y cómo van a ver esa esperanza? En tu rostro. ¿Qué no bajaba Moisés y se reflejaba, se iluminaba el rostro? Porque había reconocido que estaba con Dios. La gente viene de ver a Dios, estar con Dios, porque su rostro lo refleja. ¿No estaba Esteban así también? ¿No se iluminaba su rostro? Y a pesar de que lo estaban apedreando para matarlo, su mirada estaba puesta en Cristo. ¿Sí o no? Y a poco estaba, ay, me duele. Oh, no, Señor, yo que te servía y yo que te hacía, ve cómo me tratas. ¿Así vemos a Esteban? ¿Cómo lo vemos? Ve a los cielos a Jesús. Tanto fue el impacto que le pegaba, él ni dolor tenía. Tanto era el impacto que Saulo dijo, yo quiero sus ropas. Algo, porque yo creo que ahí fue donde Dios tocó el corazón de Saulo. Ya después, que dice la palabra, que no dice que cayó del caballo, porque la palabra no dice que cayó del caballo, dice la palabra que Dios lo tocó. Yo creo que ya fue la culminación, pero Dios ya había tocado desde la muerte de Esteban. ¿Vamos bien? ¿Y por qué digo esto? Porque tu rostro refleja. La gente, ¿cómo se va a impactar? Mira, va a la iglesia y ve cómo regresa. O va a la iglesia y cómo regresa. A ver, digan una alabanza, se me fue ahorita todas. Vas, sube, y llegas a tu casa así. Este loco, tú sí estoy loco porque Cristo estaba en tinieblas y vi gran luz en todas las áreas de mi vida. Iba a decir la gente, yo quiero eso, porque antes venía todo. Y ahora siempre lo veo gozoso, lo veo contento, lo veo. Amén. Alégrate. Ahora, ¿sabías? Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no? ¿Sí sabías esto? Y si no, pues ya lo sabes. Que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sabías que la primer muestra de fe es el gozo? ¿Es la alegría? ¿Sí sabías? O si no, ya lo sabes. Si te ves al espejo y te ves todo así, en tu el que te mide la fe, no sé qué sea el fenómetro o no sé, ahí en alarma, porque te está faltando fe. Por eso, como no tienes fe, y no ve, y como ya tus ojos ya no ven con la fe, entonces ves que ya no tienes dinero. Por eso te empiezas a angustiar. Como ya no tienes fe, empiezas a ver los problemas en vez de ver las bendiciones. Como ya no tienes fe, empiezas a ver los dolores. Ay, es que ya me duele aquí. En vez de ver que Dios ya te sanó. Por eso repito, el primer síntoma de la fe es el gozo. Por eso hace rato lo decía nuestro hermano Beto. Deleítate en el Señor, ¿y qué? Y Él concederá las peticiones de tu corazón. Ahora, esta palabra deleítate no nada más tiene que ver con gozarte en el sentimiento, tiene que ver con gozarte en los 5 sentidos. O sea, en la vista, ¿qué más? ¿Cuáles son los 5 sentidos?
En esas 5 áreas te tienes que deleitar. Porque dice, ay, ya vengo gozoso. ¿Y por qué el Señor no concede las peticiones de mi corazón? Porque no te has deleitado en el tacto. Porque no te has deleitado en el sentido del olfato. Los 5 sentidos te tienes que deleitar. ¿Cuántos de nosotros, por falta de fe, ya no nos deleitamos por lo que ven nuestros ojos? Ay, ¿y quieres que me goce? Si ve lo que traigo en la bolsa. Y acaba de empezar la quincena. ¿Y quieres que me goce? ¿Quieres que crea en Dios? Ve, 100 pesos tengo nada más. Ya no te deleitaste con los ojos, ¿o sí? Cuando esta palabra dice deleítate, tiene que ver con los 5 sentidos. ¿Vamos bien? Entonces, si crees en Jesucristo, aunque te sientas Galileo, alégrate. Porque este es el primer paso de fe. ¿Ok? A lo mejor hay un pedazo de oscuridad en tu vida. Alégrate. Deleítate. Gózate. Como si estuvieras en tiempo de cosecha. ¿Ok? ¿Vamos bien? Y otra vez va para las mujeres. Mujeres, cambia ya tu rostro de amargura. Señor, repito, sabe lo que está pasando en casa, pero no tienes que expresárselo a los demás. Expresa el deleite, expresa el gozo. Ven a la iglesia contenta, ve al mercado contenta. Ve a donde tengas que ir gozando, brincándote. Que no te vean, ay, seguro ya le falta dinero. Pues para seguir a su Dios mejor no sigo a nada. ¿No? ¿Me doy a entender? Señor sabe que tienes problemas en casa. Señor sabe que Dios va a tratar, Dios lo va a hacer. Confía, deleítate. Alégrate. ¿Quieres pasar de la deshonra a la honra? Gózate. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si tú no te gozas, si te empieza a llenar de amargura, empieza a haber problemas en los huesos. ¿Tú sabías esto? Empieza el problema con la artritis. Tienes los dedos todos así. ¿Por qué? Porque eso refleja que hay amargura en tu corazón. Que te duelen los huesos refleja que hay amargura. La mejor medicina que es la palabra. ¿Ok? Entonces, mujer, no te llenes de amargura. A lo mejor hubo alguien que te lastimó. Dios lo sabe, pero no guardes rencor. Dices, yo ya lo perdoné. No lo has perdonado porque sigue el rencor ahí en tu corazón. Tu cuerpo lo está demostrando. Perdónalo, olvida, quita ese rencor para que todo tu cuerpo se deleite en el Señor. ¿Ven? ¿Cómo se quitan los dolores? Alegrándote. ¿Cómo se quita este dolor de cabeza? Alegrándote. ¿Ok? ¿Vamos bien? Mira, aunque te hayan sacado una muela, alégrate. Te va a doler, pero alégrate. Amén. Eso, qué bonita risa. Qué bonito se oye cuando los cristianos se gozan. Bueno, así se deleita el hermano. ¿No hasta lo cantamos conforme a la palabra? Diga el débil. A ver otra vez. Y diga el débil. Ahora lo vas a decir levantando tus manos. Y diga el débil. Eso, ahora las 2 manos. Y diga el débil. Eso. ¿Ya ves cómo deleitándote se te olvida todo lo demás? Versículo 4. Siguiente punto. Porque tú has deshecho, ¿qué dice? La esclavitud que oprimía el pueblo. La opresión que lo afligía. ¿Quién lo hizo? Cristo. Él ha deshecho la esclavitud. ¿En qué parte, en qué áreas de tu vida te sientes esclavo? Cristo ya te sacó de la esclavitud. Cristo ya se llevó la opresión que te afligía. Ya se llevó la tiranía en la cual estaba sometido. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la siguiente área para poder llegar
de la deshonra a la honra. Reconocer y desechar la esclavitud. ¿Qué parte de tu vida todavía te sientes esclavo? A lo mejor es tu forma de pensar. Porque a pesar de que estás viendo la gloria de Dios, yo es que soy bien malo. Todo es mi culpa. Cantas como Emanuel. Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de él. ¿Cuánta gente no está así? Es que todo esto pasa por mi culpa. Si yo no estuviera aquí, las cosas fueran diferentes. Parece que viste la película de Volver al Futuro, ¿no? Si Marty no hubiera chocado, no hubiera pasado esto. Y todo el mundo, el futuro hubiera sido diferente. Ya no veas tanto la tele. Es que de veras, pastor, si yo no hubiera hecho esto, mi familia fue diferente. Discúlpame, pero el mundo no gira a tu alrededor, gira alrededor de Cristo. Dios te lo está permitiendo ver para que cambies tu forma de pensar, para que salgas de la esclavitud, para que reconozcas, porque recuerda lo que leímos al principio, el pueblo que estaba en oscuridad, ¿qué pasó? Vio gran luz. Dile a tu pueblo, pues si es tu pueblo, dile a tus hermanos, hermano, ¿estabas en oscuridad? Dile, hoy has visto gran luz. Uno, gózate. Y dos, desecha la esclavitud. Entonces dice el versículo 4, porque tú, hablando de Jesucristo, por eso lo primero que necesitamos es a Cristo, porque tú has deshecho la esclavitud que oprimía al pueblo. En las partes, en las áreas donde te sentías Galileo, estabas oprimido, pero el Señor ya lo deshizo. Ya se llevó la opresión que te afligía. Ya no camines así por la opresión, ya camina así. Más duro, no se cae esto, hermano. Pues estuviera en el piso así, digo, es que debo reconocer que esos pavos de fin de año, híjole. Lo más importante para Cristo, bueno, para tu vida con Cristo, es que reconozcas. De nada sirve que Dios te traiga palabra fresca, que te lleve a pastos verdes, si tú dices, no necesito, no reconozco la situación en la que estoy, yo estoy bien. Pues no estamos bien, que por eso Dios nos está recordando esto. ¿Amén? ¿Por qué? Porque Dios quiere que salgamos de la oscuridad y veamos gran luz. Quiere que ya no seamos el pueblo desechado, humillado, sino el que ve gran honra. ¿Amén? ¿Vamos bien hasta aquí? Versículo 5. Las botas que hacían resonar los soldados, ¿qué dice? Y los vestidos manchados de sangre, o sea, para pocas palabras, tu pasado. Dice, las botas que hacían resonar los soldados, o sea, gente que te dañó, gente que te lastimó, a lo mejor fue papá, a lo mejor fue mamá, fue algún tío, no sé, todo tu pasado, que en su momento llenó tus vestidos de sangre, ¿qué dice la palabra? Serán quemados, destruidos por el fuego. Reconoce, deja que el Señor se lleve todo eso que solamente te está causando cáncer en tu vida, cáncer en tu alma, que solamente te está llevando a que estés en deshonra. El Señor ya se lo llevó, ya lo quemó, ya no depende de Cristo. Ahora, ¿de quién depende? De cada uno. O tomas la palabra y la vivas, o dices, esto no era para mí, y sigues en la esclavitud. ¿Vamos bien? Dice el versículo 6. Ahora, ¿y por qué va a pasar todo esto? ¿Por qué? Porque nos ha nacido un niño. ¿A quién les ha nacido? A ti, a mí.
Dile a tu hermano, a ti te nació un niño. Dice la Biblia, a ti Galileo, a ti que eres despreciado, a ti te ha nacido un niño. Dios nos ha dado un hijo. ¿Quién te lo dio? ¿El hombre? No. ¿Quién te lo dio? ¿Una iglesia? No. Dios te lo dio. A ti que te sentías Galileo, Dios te dio un hijo. Dios te nació un niño. ¿Vamos bien? Nos ha nacido ¿a quiénes? A nosotros, a los despreciados, a los humillados, a los que hemos estado en tinieblas. A nosotros nos nació un niño. Y dice la Biblia, al cual se le concedió el poder de gobernar. Por eso dice la palabra que somos coherederos con Cristo. Toda la herencia de Cristo es para nosotros. A ti se te dio ese niño y se te dio el mismo poder. Entonces, si tenemos lo mismo, ¿por qué no seguimos lamentando en un vasito? Teniendo el mar a nuestros pies. Sin quitar lo que estamos leyendo, vamos a Apocalipsis 3. Sin quitar Isaías. Ese creo que no lo tengo bien. Si quieres, ese sí ponlo. Isaías, anda. Apocalipsis 3, 3:12. Apocalipsis 3:2. Y repito, esta palabra es para a ti que te has sentido Galileo, en cualquier área de tu vida. Dice, al que venciere, después de que te sentiste Galileo, y Señor ya te dio la victoria. ¿Por qué te dio la victoria? Porque te nació un niño que vino a morir por ti, el mismo Dios. Dice, al que venciere, yo lo haré columna del templo de mi Dios, y nunca más saldré de allí. Y escribiré, ¿qué dice? Sobre él el nombre de mi Dios. Escribiré sobre él. O sea, aquí en tu mente va a escribir el nombre de su Dios. Ahora, ¿cuál es el nombre de su Dios? Vamos a regresar a Isaías. Isaías 9, ¿no? ¿Estábamos? Isaías capítulo 9, versículo 6. Dice la palabra, porque nos ha nacido un niño. Dice aquí, leemos en Apocalipsis, que nos pondrá, escribirá el nombre de nuestro Dios. ¿A quiénes? ¿A todos? Lo dice muy claro, a los que salgan vencedores. O sea, si tú hoy sales con la mente de Cristo y sales vencedor, que no importa que vayas a regresar a la oscuridad, pero tú ya no estás en la oscuridad. No importa que regreses a la casa que no querías, pero tú ya no, tu deleite ya no está ahí. Está en lo que el Señor te va a dar. ¿Me doy a entender? Que regreses y vuelvas a ver tu alacena, tu refrigerador, y los veas vacíos. Pero tú te vas a gozar ahora. Que vuelvas a subirte a tu coche y me empujó porque no arranca. Tú deleítate. Gózate, gracias Señor por este coche que ahorita no enciende, pero el día de mañana, aguas. Quiten los baches de la ciudad porque ahí les voy. ¿Vamos bien? ¿Cuál es el nombre de nuestro Dios que va a poner a los vencedores? ¿Cuántos de aquí son vencedores? Ahora, ¿cuántos de aquí son más que vencedores? Porque si se acuerdan la diferencia entre vencedor y más que vencedor, ¿no? Los vencedores son aquellos que pelean, les dan un guamazo y se caen, pero ahí se quedaron. Sí, llegaron con todo el optimismo, todo el gozoso, con todo el poder, pero cayeron. Pero el más que vencedor se levanta y le vuelven a tumbar y se levanta y lo vuelven a tumbar y se levanta. ¿Hasta qué? Hasta que Dios le pone su nombre. ¿Ok?
hasta que llegan al reposo del Señor, hasta que llegan a la estatura del varón perfecto. ¿Cuántas veces te tienes que caer? Las veces que tenga que caer, pero soy muy valiente. Como ese día que lo compartíamos, oigan, si Rocky se paró muchas veces y estaba, ¿cómo se llama? Iván Drago, ahí enfrente, que estaba bien toro y se levantaba y ¡Gana! Y otra vez lo tomaban, ¡Gana! Y lo tomaba y ganó, ¿sí o no? Así estamos nosotros. ¿Cuántas veces te vas a caer? ¿Cuántas veces se caerá el justo, dice la palabra? Y se levantará, ¿no? ¿Va? Dice aquí, porque nos ha nacido un niño, a ti y a mí nos nació un niño. Dios nos lo dio, nos dio a su Hijo, el cual se le ha concedido el poder de gobernar y les dará estos nombres. A los vencedores van a tener estos nombres en la mente para que nunca se te olvide. 1, dice la palabra, admirable, ¿en qué? En sus planes. Pregunto, ¿qué hiciste tus planes para este nuevo año? ¿Ya? A ver, escribe 5 cosas que vas a hacer este nuevo año. Aparte de bajar de peso, porque ese es clásico en todos. Bajar de peso y hacer ejercicio. Como decía el hermano Manuel, fue a comer barbacoa porque el gimnasio estaba cerrado. Aparte de esos planes, 5 planes que tengas tú para este año. Que digas, este año, Señor, en esta área, esto y esto. ¿Ya lo escribiste? Escríbelo ahí, todos. Todos somos parte del cuerpo, ¿no? Pues escríbelo entonces. 5, digo, a lo mejor tienes una lista de 40. Ahorita con 5, porque si no, pues sí tengo fama de que me cuelgo, ahora imagínate, escriben 10, no. Terminamos el culto del miércoles. 5 cosas que te has propuesto para este nuevo año. ¿Ya? Dice el versículo 6. Y le darán estos nombres. 1, admirable, ¿en qué? En sus planes. Repito, se nos ha dado un hijo, el cual le ha concedido el poder de gobernar. Y les dará estos nombres. Y según Apocalipsis, estos nombres son los que va a escribir en los que salgan vencedores. 1 es admirable en sus planes. ¿Ya escribiste 5 planes que tienes? Pregunto, ¿en estos 5 planes son tus planes o Cristo te los dio? No me respondas. ¿Por qué digo esto? Porque estamos acostumbrados a hacer nuestros planes. Yo quiero esto, yo hago esto, pero aquí la palabra dice admirable en sus planes. Por eso es que llevas una vida de fracaso, por eso es que llevas una vida de Galileo, porque siempre eres tú, tus planes, tu forma de pensar. Dice la palabra, reconoce al Señor en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Pero no lo reconocemos, por eso siempre fracasamos, porque es lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo quiero, mis planes. Pero ¿dónde dejamos a Dios? Repito, si queremos pasar de la deshonra a la honra, Él va a poner en nuestra mente su nombre admirable. ¿En dónde? En sus planes. Cuando empieces a caminar en sus planes, entonces serás admirable. ¿Pero por qué me pasa lo que me pasa? Porque son tus planes, son tus metas, es tu forma de vivir, mas no la de Cristo. Por eso Cristo siempre dijo, la voluntad de mi Padre vengo a hacer, no la mía, la de mi Padre. Yo soy Dios, pero yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre. Si me has visto a mí, has visto al Padre, porque lo que yo hago
fue porque el Padre me envió. Amén. Entonces queremos pasar de la deshonra a la honra. Si de esos 5 cosas que escribiste, ninguna pusiste a Dios en tus planes, bórralas. Y que sea ahora Dios dirigiendo tu vida. ¿Ok? Si vas a ir al gimnasio es porque Dios te dijo que vas a ir al gimnasio. Porque si no vas a estar un día, 2, y cuando menos te des cuenta el diablo te va a estar robando. Porque era un ingreso que Dios no quería que gastaras. ¿Me doy a entender? Porque acuérdate que el diablo es astuto. Y donde sea te roba. Ay, Señor, es que ahora no me alcanza para diezmarte. Pero ¿qué tal estás pagando un gimnasio que Dios no te dijo que fueras? Ahí tienes el parque donde están los mismos aparatos y tú pon una consistencia. Ahora, si Dios te dijo es porque Dios te va a suplir. ¿Me doy a entender? Porque hacemos gastos que Dios nunca nos dijo que hiciéramos. Y ahora tú chillamos, ay, es que no me alcanza. Dios no provee. No, Dios sí provee. Pero tú nunca le pediste dirección a Dios de qué vas a hacer con tu dinero. Es que estoy pagando mi celular y Dios te dijo que lo compraras. Por eso tienes la deuda. Dios te dijo que compraras coche nuevo, porque si te lo dijo, Dios entonces te va a respaldar. Por eso yo siempre he dicho que no importa si somos una persona o 10 en la iglesia o 20 o 100,000. De todos modos, el que levantó la obra fue Cristo. Y Él la va a sustentar. Por eso yo digo, yo no vivo de los diezmos de lo que me den. Yo vivo de la gloria de Cristo, de lo que Dios me va a dar, porque Él me llamó, Él levantó esta obra. ¿Por qué les digo? Porque mucha gente dice, gracias, aquí no pasa. Pero dice, yo no diezmo para no darle al pastor. Mira, si Dios levantó a ese pastor, no necesita de tu diezmo, porque Dios es el que lo va a sustentar. Pero si ese pastor se levantó por él, pues lógicamente le va a afectar cada vez que no diezmes. ¿Me doy a entender? ¿Sí o no? Entonces, admirable ¿en qué? En sus planes, no en tus planes. En sus planes. Sus planes son admirables. Entonces, ¿qué planes tienes para este año? Si Dios no está, nunca le pediste consejo a Dios, bórralos, apártalos, métete un tiempo. Mira, ¿tú crees que este tiempo que pasó, estas 2 semanas, 3, la semana, lo que te dieron de vacaciones, fue para que fueras a vagar o te rascaras la panza? No, Dios lo permitió para que te apartaras y te metieras con Dios y te diera la instrucción de este nuevo año. Pero el problema es que no sabemos escuchar a Dios. ¿Qué no Cristo se apartaba para escuchar la voz de su Padre y bajar a hacer la voluntad de su Padre? ¿Qué hiciste en estas vacaciones? Todo menos buscar la dirección de Dios, menos apartarte para que Dios te dijera, hijo, este año quiero esto, esto, esto y esto. Y te voy a respaldar en esto y esto y esto. ¿Cuántos lo hicieron? No levanten las manos. Y si no lo han hecho, tienes no sé cuándo entren a trabajar, apártate, dedícale un tiempo, un día a Dios, apártate con Él a solas. Lo que necesitas, ¿qué es? A Cristo. Ajá. Porque, repito, nos dejamos como Galileo, nos dejamos llevar por la corriente. Salimos, disfrutamos playa, arena, sol y todo, y al rato cantamos, no culpes a la noche. No, lo que pasa es que no te metiste con Dios, no buscaste su dirección, buscaste tus deleites. Ojo, no estoy diciendo que esté mal que vayas a la playa, que visites a tu familia, no está mal. Lo que está mal es de que de todo tu tiempo no le dedicaste ninguno a Dios. Eso sí está mal, porque entonces vas a pasar, sigues en deshonra y nunca vas a pasar a la honra. ¿Me doy a entender? Siguiente, dice, primero era admirable ¿en qué? En sus planes. Siguiente, Dios, ¿qué? Invencible. ¿Cómo es tu Dios? Y ese nombre te lo va a dar a ti, invencible. Por eso es que entre el pueblo de Dios no existen las enfermedades terminales. ¿Ok? Porque mi Dios es invencible. No hay ninguna enfermedad que me vaya a derrotar. No hay ningún problema. Dice, ¿qué me podrá separar del amor de Dios?
Nada, ni tribulación, ni peligro, ni hambre, ni angustia, ni desnudez. ¿Quién me podrá separar del amor? Nada. ¿Por qué? Porque mi Dios es invencible. Entonces no estés caminando con la capa cabizbaja. Tu Dios es invencible y ese poder te lo dio a ti porque eres coheredero con Cristo. Amén. Siguiente. ¿Qué más? Padre eterno. A mí me da, no es indirecta, va a ser directa. Porque el pastor habla indirectas, yo hablo directas. Me da coraje cuando un hijo de Dios dice, ay, es que ahorita no porque estoy muy cansado. Ay, ahorita no porque, es que tú ya sabes la edad que yo tengo. Es que ahorita no porque, y de hecho se dejan llevar por la corriente del mundo. Es que no es lo mismo los 3 mosqueteros que 20 años después. Es que tú lo crees, le crees al mundo, pero la palabra dice que es Padre eterno. Y Caleb lo entendía, por eso dijo, a la edad de 80 años, no dijo, yo me siento. Dijo, yo estoy fuerte. Y voy a pelear porque a la edad de 80 años estoy fuerte, porque mi Padre es eterno. Y Él vive un presente continuo. Pero si tú ya estás con, es que los achaques de la edad, en el reino no existen los achaques de la edad. Eso existe en el mundo. Pero lo que pasa es que lo vives porque te la crees. A ver, ¿dónde está Noé 100 años construyendo un arca? A ver, muchos jóvenes aquí tienen 30 y ya está bien larga la predicación, ya me aburrí. Ya me quiero acostar. Ay, la alabanza, dance y dance. Ay, no, mejor me canso en adoración, me siento en adoración. Está muy cansado esto. Padre eterno. Eternidad, sanidad eterna. Presente continuo. Entonces deja de estar con tu boca diciendo, ay, es que la edad que tengo, ay, que estoy cansado, tú no sabes lo que he pasado. Padre eterno. Desde que te levantas hasta que te duermes estás fuerte. No importa que tengas 80, 90, 100 años. Tienes la misma fuerza que tenías a los 20, a los 15 años. Padre eterno. Ese nombre Dios lo escribió a los vencedores. Y si tú eres vencedor, conforme a la palabra, vas a dejarte de estar quejando por la edad que tienes. Vas a estar quejándote porque ya me duele aquí, ya me duele acá. Padre eterno. Amén. No escuché muchos amenes. Eso, gloria a Dios. Y terminamos con esto. Príncipe de qué? De paz. ¿Qué te está robando la paz? ¿El dinero? ¿Qué te roba la paz? ¿Tus hijos? ¿Tu esposa? ¿Tu esposo? ¿Qué te roba la paz? Que no alcanzan los diezmos para pagar. Que no alcanza tu sueldo para pagar lo que debes. ¿Qué te está robando la paz? A los vencedores Dios les va a poner, les va a escribir su nombre. Y dentro de esos nombres está príncipe de qué? De paz. ¿Oramos?